Para comenzar, iniciaré explicando acerca de las causas que impiden la prescripción adquisitiva. Bueno, la ley establece que para las causas que impiden la prescripción son las siguientes reglas. Primero, en el artículo 1961 del Código Civil dispone: quien tiene o posee la cosa en nombre de otro y sus herederos a título universal no pueden jamás prescribirlo, a menos que se haya cambiado el título de su posesión por causa procedente de un tercero o por la oposición que ellos mismos hayan hecho al derecho del propietario. También, de acuerdo con el encabezamiento del artículo 1963 del Código Civil, nadie puede prescribir contra su título, en el sentido de que nadie puede cambiarse a sí mismo la causa y el principio de su posesión. También en ese sentido, a su vez, el artículo 1962 del Código Civil nos dice: puede prescribir a aquellos a quienes han cedido las cosas a título de propiedad, los arrendatarios, depositarios u otras personas que tenían a título precario. Esto nos indica que dichas reglas son una consecuencia de que la usucapión requiere posesión legítima. Ahora, respecto a las causas que suspenden la prescripción adquisitiva, es decir, la prescripción se suspende cuando la ley impide que corra a favor de alguien. Su efecto consiste en que no se computa el tiempo hasta tanto desaparezca la causa. Estas causas de suspensión pueden derivar de las relaciones entre el poseedor y el titular, de las condiciones del titular contra quien correría la prescripción o de la naturaleza de los derechos o acciones de que se trate. A su vez, ¿verdad?, en el artículo 1964 del Código Civil nos dispone, no corre la prescripción, primero, entre cónyuges, entre la persona que ejerce la patria potestad y la que está sometida a ella, también entre el menor o el entredicho y su autor, mientras no haya cesado la tutela, ni se haya rendido o aprobado definitivamente las cuentas de su administración. También entre el menor emancipado y el mayor provisto de curador, por una parte, y el curador por la otra, entre el heredero y la herencia aceptada a beneficio del inventario. Y por último, entre las personas que por la ley están sometidas a la administración de otras personas y aquellas que ejercen la administración. Por su parte, también en el artículo 1965 del Código Civil señala: no corre tampoco la prescripción, primero, contra los menores no emancipados ni contra los entredichos. También respecto de los derechos condicionales, mientras la condición no esté cumplida. En otro punto, respecto de los bienes hipotecados por el marido para la ejecución de las convenciones matrimoniales mientras dure el matrimonio. Y por último, respecto de cualquier otra acción cuyo ejercicio esté suspendido por un plazo, mientras no haya expirado el plazo. Es decir, por último también, respecto de la acción de saneamiento mientras no se haya verificado la evicción. Por otro lado, las causas que interrumpen la prescripción adquisitiva pueden ser: el efecto de las causas de interrupción de la prescripción es eliminar retroactivamente el tiempo transcurrido a favor del prescribiente, en forma tal que si se iniciara nuevamente el proceso, el plazo anterior no entraría en el cómputo. También la pérdida de posesión puede verificarse porque voluntariamente el poseedor deje de ejercitar los actos posesorios durante el tiempo antes señalado o porque un tercero le quite la posesión. Por otro lado, en cuanto a la demanda judicial, el artículo 1969 del Código Civil nos dice que se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquier otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el juez, a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso. La otra forma de interrumpir civilmente la prescripción es el reconocimiento del derecho de aquel contra quien ella había comenzado a correr, efectuado por parte del poseedor. En otro sentido, existe también la prescripción ordinaria,
Dicha prescripción solo exige una posesión legítima por 20 años sin que pueda oponerse al usucapiente la falta del título de buena fe. Por supuesto, quien quiere aprovechar la usucapión tiene la carga de la prueba de haber poseído legalmente por 20 años. La prescripción abreviada, el lapso exigido para usucapir, se reduce a 10 años cuando además de la posesión legítima concurren las circunstancias de que se haya adquirido la buena fe, un inmueble y un derecho real sobre un inmueble en virtud de un título debidamente registrado y que no sea nulo por defecto de forma. Los 10 años comienzan a computarse a partir de la fecha de registro del título. Por otro lado, para que haya una prescripción abreviada se requieren los siguientes supuestos. Primero, posesión legítima. Para que la posesión sea legítima es necesario que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 772 del Código Civil, es decir, que sea continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia. Segundo, título debidamente registrado. Debe entenderse por título tanto el negocio jurídico, que en abstracto sería idóneo para transmitir la propiedad, como el instrumento o documento contentivo de la correspondiente declaración de voluntad. Tercero, la buena fe. El término buena fe debe entenderse en el sentido de la errónea creencia del adquiriente sobre la existencia del derecho de propiedad del enajenante cuando se trate de un no propietario o sobre la titularidad que ejerce el constituyente de otro derecho usucapible. Cuarto, en transcurso de 10 años, el lapso útil para adquirir por usucapión decenal se computa desde la fecha del registro del título. ¿Cuáles son los efectos de la usucapión? Primero, el efecto directo de la usucapión consiste en la adquisición ordinaria de la propiedad o del derecho real correspondiente a la posesión ejercida durante el lapso preestablecido. Segundo, la retroactividad de la usucapión puede ver, una vez verificada la usucapión, el poseedor reputa titular no solo a partir del día del vencimiento, sino también en el pasado, desde el momento en que comenzó a correr la prescripción. Por lo tanto, la retroactividad de la usucapión puede ser cuando el usucapiente se considera propietario desde el momento en que comenzó a poseer. Segundo, los derechos reales constituidos por el usucapiente después que comenzó a poseer y mientras no estaba cumplida la usucapión quedan perfectamente válidos. El poseedor de mala fe, al usucapir, se libera de la obligación de devolver los frutos percibidos después de haber comenzado la posesión. Y por último, la fecha decisiva para poder determinar si el bien pertenece o no a la comunidad conyugal del usucapiente es la fecha en que comenzó la posesión. Para continuar con los efectos de usucapión, también puede adquirirse el juicio declarativo de usucapión. El poseedor propondrá la acción mediante demanda ante el juez de primera instancia en lo civil del lugar de ubicación del inmueble contra las personas que aparezcan como propietarios o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble, acompañando certificación del registrador en que conste el nombre, apellido y domicilio de tales personas y copia certificada del respectivo título.